Shalom a todos, una bendición poderlos saludar, un abrazo fraternal de parte de la comunidad Luz de las Naciones a todos ustedes. Les saluda el hermano William Gómez, pastor de esta congregación, y nuestra hermana Cecilia Gómez, de acá de Carolina del Norte, otra vez con ustedes con este hermoso programa, La Hora de la Torá. La Hora de la Torá, amén. Una bendición con el Ángel TV, así que poder llegar a donde tú estás en este momento. No cambies de canal, sino quédate para ser edificados, para hablar Torá, y que tu Rúa también sea bendecido. Amén. 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 Oramos para dar inicio, para que sea el Abacadosh guiándonos. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Abba, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos da de poder compartir este hermoso evangelio, esta palabra eterna, y aquel que está escuchando sea edificado también a donde esté. Padre, pueda llegar esta palabra de vida y de esa sanidad a su nefesh, a su alma, a su ruach, y que todo sea bendecido. Padre, su neshama, pedimos tu bendición, pedimos tu gracia. Escucha a aquel que clama en el lecho, aquel que está en una cama pidiendo sanidad. Pon tu mano poderosa sobre él, pon esa mano gloriosa sobre su vida y dale sanidad. A aquel que clama por medio de la angustia, de un problema, sé tú llegando, solucionando, bendiciendo, Padre amado, por medio de tu Ruach HaKodesh, a cada uno. Pedimos, Padre, por las viudas, los huérfanos, los menesterosos, los pobres, que seas tú también dándoles el pan de cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tú es el reino por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Bueno, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día que estamos otra vez más con este estudio de el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y tenemos la bendición hoy de tener a nuestros hermanos acá conectados y también una audiencia en vivo. Amén. Así es que Amén. una bendición muy grande. Amén. Es un placer saludarlos a todos en ese calor familiar. Amén. Una bendición. Así que continuamos con el tema. Es bastante intenso, muy fundamental y muy lindo, lo que es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ok, continuamos en ese fundamento y vamos a estar hablando qué información tenían ellos, ok, y que ahora se ha perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Porque hacemos pensamiento y decimos de que al contrario, hoy hemos recuperado lo que antes no se hablaba, y no es así. Se han perdido muchas cosas y el hombre ha tratado de alimentar lo que se ha perdido, rellenando ese vacío con cosas no fundamentales o fundamentos en la Biblia. Amén. Amén. Es importante que nosotros conozcamos la historia, tener la misma el mismo conocimiento que tenían los apóstoles para poder entender el primer pacto, porque si se pierde toda esa información, entonces no podemos entender, no hay una claridad en cuanto a lo que los discípulos enseñaban. Amén. Así es que bueno, en el día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen en cuanto a la historia de Israel. Amén. Y es muy importante lo que dice mi amada esposa, que cuál es el nuevo pacto, o sea, qué es ese convenio, ¿okay?, que Yeshua hace con sus discípulos, ¿okay? Y es muy importante porque ese nuevo pacto, ese pacto renovado, lo hace con los discípulos, y ellos entendían muy bien, pero lamentablemente hoy en día muchas congregaciones no entienden esa bendición del nuevo pacto. ¿Ok? Porque ¿qué trae ese nuevo pacto? ¿Cómo decirle?
qué tan profundo es. Y cuando nosotros empezamos a desmenuzarlo, es que nos encontramos que sí, que realmente tiene una enseñanza y una definición bien bella. Amén, amén. Bueno, todo empezó con la fe de nuestro padre Abraham. Qué bendición. El patriarca Abraham es el héroe de todo este preciosa historia, ¿no? El Eterno lo llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, a salir de su tierra, de su descendencia, de sus padres y de toda su cultura, que él se había crecido en una cultura pagana, pero el Eterno lo llama a salir afuera. Luego después le da a su hijo Isaac, y luego este hijo es instruido en los mandamientos y él sigue este legado de su padre Abraham. Luego después Jacob, hijo de Isaac, el Eterno le cambió nombre y le puso Israel. Entonces de ahí él tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Uh-huh. Amén. Muy importante conocer este principio porque es fundamental. De dónde se deriva Israel, de dónde se deriva las 12 tribus, por qué se llama Israel, ¿okay? Que confunden mucho con el judaísmo, confunden mucho con Judá, ¿okay? El judaísmo, y lo llaman Israel, y aquí vamos a hablar de ese origen. Cuando el Padre le habla a Abraham y le da una promesa, en esa promesa, y es algo tan bello porque entra en pacto, se llama el pacto de Abraham, y hay una señal, y bueno, es tan bello todo lo que el Padre ha dejado en su palabra. Amén. Amén. Bueno, entonces después esas 12 tribus en ese tiempo estaban todas juntas, y el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, después viene Salomón, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó después que muere Salomón? Entonces ocurre esta división del reino de Israel, y es donde queremos hablar un poco acerca de esta división de estas 12 tribus, que se habla muy poco de estas dos casas, o de este rompimiento que hubo entre las 12 tribus de Israel. Uh-huh. La división de las dos casas era ya profético, era causado, David peca delante del Eterno, y una de las causas era que se iba a dividir el reino en dos. Entonces encontramos las 12 tribus, y 10 se dicen que se dispersan en todo el mundo, y quedan 2 que quedan en casa. Amén. Tenemos entonces 2 reinos: el reino del sur, que es Judá con Benjamín, capital de Jerusalén, se llamó casa de Judá o casa de David. Esos términos hasta el día de hoy se manejan: casa de Judá o casa de David, ¿okay? A lo que es el reino del sur. Y el reino del norte obtiene las 10 tribus, se le llamó la casa de José o casa de Efraín, ¿okay? Y a este se le llama la casa de Israel. Entonces, teniendo eso, podemos entender muchas palabras que habla respecto a Efraín y habla respecto a Judá. Y esto trae confusión porque muchas personas unen estas dos definiciones y las hacen una sola y le llaman Judá, cuando no son una sola, sino son dos diferentes. Amén. Luego después, como estas 12 tribus se dividen y hay 2 reinos, como estás explicando, entonces se necesitan de 2 reyes para entonces gobernar cada uno a cada reino, ¿no? Roboam, el hijo de Salomón, reinó sobre Jerusalén al reino de Judá.
Y Jeroboam reinó sobre Israel, sobre las 10 tribus que estaban separadas de Judá. Las tribus del norte se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Tuvieron un problema porque ellos querían, hablaron, ¿no? Querían llegar a un acuerdo porque tenían situaciones que habían pasado desde el reinado de Salomón. Entonces ahora con su hijo, ellos querían hacer las paces, pero el hijo de Salomón no quiso, no permitió. Entonces ellos dijeron, no queremos que la familia de David gobierne sobre nosotros. Ahora vamos a poner a Jeroboam como rey de ellos. Entonces fue así como Jeroboam fue el rey de esta casa de estas 10 tribus. Esa profecía la encontramos en Primera de Reyes 11:30, cuando llega el profeta y le dice al rey, corta su manto en 12 pedazos, pero le da 10 pedazos del manto a él. Sí. ¿Okay? Ya había sido profetizado, o sea, todo esto era un plan del Eterno o una permisión, ¿no? Que se iba a dar. Entonces por esa razón el padre dijo, no, déjenlo así, que esto es plan mío, para que se continuara esta división. De aquí en adelante, todas las veces o la mayoría de las veces que se hable de Israel, entonces está hablando de estas 10 tribus, y eso nosotros lo pasamos por alto o desapercibido cuando está hablando de Israel. Muchas veces pensamos que está hablando de todas las 12 tribus, pero aquí están hablando un lenguaje, como mencionamos anteriormente, que a este reino del norte, o sea, a las 10 tribus, se le llamó casa de José, casa de Efraín y Israel. Amén. Entonces se usan esos 3 términos para referirse a estas 10 tribus que fueron separadas. Amén. Casa de José, casa de Efraín, ¿ok? Y el efrainismo. Yo estuve hablando un poco del efrainismo también, ¿ok? Muy importante porque le dice también, más adelante vamos a ver, cuando le toma 2 palos, ¿verdad? Uno que ponle nombre Judá, al otro José, Efraín, ¿ok? Muy importante. Amén. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta división? Sabemos que el templo estaba en Jerusalén, y entonces y ahora los hermanos que estaban divididos, a la hora de ir a adorar o de hacer las fiestas, ellos tenían que ir hasta Jerusalén a adorar. Entonces, ¿qué pasó? En Primera de Reyes, vamos a leer acá, que Jeroboam no quería que su gente fuera a Jerusalén, y veamos lo que ocasionó esto. Dice Primera de Reyes 12:27, dice: entonces Jeroboam pensó, si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Elohim que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. Imagínense el pensamiento de Jeroboam. Tenía celos que sus hermanos fuesen a adorar a Jerusalén. Y entonces, ¿qué hizo Jeroboam? En el verso 28, Jeroboam le preguntó a sus consejeros. ¿Qué consejeros? Por eso es muy importante que nosotros sepamos de quién recibimos consejo, quién nos va a guiar, quién nos va a alimentar cuando tenemos momentos difíciles, ¿ok? ¿Quién es el que nos va a dar? Porque muchas veces cuando nosotros estamos afligidos y buscamos consejos, vamos a hacer lo que la persona nos está diciendo. Entonces preguntó a sus consejeros que qué podría hacer, y después decidió hacer, imagínense usted, 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo israelita: ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto, imagínense. O sea, volviendo otra vez a esa adoración egipcia. Jeroboam puso uno de los toros en la ciudad de Betel
y otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Elohim, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Amén. Wow. Entonces ahí encontramos también de que el hombre en su desesperación hace cosas que no tiene que hacer. Lo mismo le pasó al rey Saúl. Saúl en su desesperación, él hace muchas cosas que está fuera del Eterno y realmente peca delante de él. Y por último, como el tiro de gracia, va a la pitonisa para poder hablar con Samuel y todo lo demás. Entonces vemos que ese desgradamiento que tiene el hombre lo lleva nada más a pecar porque no tiene Torah, porque no tiene iluminación, porque no tiene el Rúa. ¿Ok? Amén. Amén. Bueno, seguimos leyendo. El verso 31 dice: Jeroboam también edificó en las colinas pequeños templos, imagínense, y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Además, estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, o sea, el día, este mes es el 8º mes. Y sabemos qué fiesta es que se hace el 7º mes, pero él lo hizo el 8º. Es la fiesta de Sukkot, dice el 15. Entonces la fecha 15 es cuando celebramos la fiesta de Sukkot, pero él mueve el mes, ya no lo hace en el 7º mes como está estipulado en la Torah, sino que lo mueve para el 8º mes, para no hacerlo igual que sus hermanos. Entonces dice: parecida a la fiesta que se celebra en Judá en esa misma fecha. Y él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro. Luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Wow. Es importante recalcar que Jeroboam hace un sacerdocio no Diferente. apto, o sea, no avalido por el Padre. Y es ahí donde leemos, y hay mucho hoy en día que dicen: ya ven, mira, aquí ya no te escucharé en el Shabbat, que aquí, que allá, pero no se está refiriendo que está aboliendo el Shabbat, que ya no escucha las oraciones porque los sacerdotes que han puesto, o sea, y empiezan a contradecir muchas veces que ya el sacerdocio aquí, pero no se están dando cuenta que este pasaje está hablando de que Jeroboam puso a sacerdotes que no eran sacerdotes. O sea, no los buscó levíticamente, sino que los puso a su parecer, y el Padre desecha eso. Y hoy en día es un argumento para confrontar la Torah, para confrontar muchas veces el Shabbat y muchas cosas, tomando en cuenta este pasaje. Amén. Amén. Es importante que nosotros veamos lo que pasó. Dice la palabra que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, aquí podemos ver lo que hizo Jeroboam, y no le agradó al Eterno. Estaba cambiando la Torah, estaba cambiando los principios bíblicos o los mandamientos que el Eterno había dejado para que su pueblo siguiera en ellos. Entonces veamos lo que hizo, para resumir esto, ¿qué hizo Jeroboam? Hizo altares que no debía hacer, puso gente que no era de la tribu de Leví para ministrar, cambió las fechas de las fiestas. ¿Y qué dice en 2 de Crónicas 11:15? Dice: y Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. ¿Para quién lo hizo? Para los demonios y para los becerros que él había hecho. Imagínense, muchas de las personas de estas 10 tribus, estoy segura que tenían un corazón buen intencionado, que tenían ese corazón que querían servir al Eterno, pero estaban haciendo las cosas que Jeroboam había cambiado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros seguimos a alguien o a un sistema que ha sido manipulado por el hombre, porque acá el Eterno dice que Jeroboam hizo, dice, sus propios sacerdotes para los lugares altos. ¿Y para quién los hizo? Para los demonios. Así lo ve el Creador, para los demonios. Entonces es muy, muy peligroso eso. Es fuerte.
es fuerte porque las cosas que hace él, Jeroboam, altares que no debía de hacer. Hay lugares donde se dice que se exalta al Eterno, pero en verdad esos lugares no exaltan al Eterno. Tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos, a dónde asistimos. ¿Por qué? Porque tiene que tener cualidades para que se convierta en un lugar apto para recibir la presencia del Eterno. Ahora, puso gente que no era levita. Hay personas que no tienen un llamado, hay personas que realmente están por otros intereses ministrando lo que es esas cosas tan delicadas, pero es de tener mucho cuidado en esa parte porque se está repitiendo ese espíritu de Jeroboam en estos tiempos, en estos días, cambiando las fechas solemnes, cambiando los moed, los tiempos, tener mucho cuidado porque ese espíritu de Jeroboam se está apoderando últimamente en medio de estos tiempos. Amén. Entonces, ¿qué pasó con este reino del norte? Si nosotros leemos la palabra, la mayoría de estos reyes que gobernaron a estas 10 tribus eran reyes malos, eran reyes que se apartaron totalmente del Eterno. Pero el Eterno en su misericordia siempre enviaba mensajeros, siempre enviaba profetas y les hablaban a regresar, a volverse, a arrepentirse, a hacer teshuvá y entonces apartarse de sus malos caminos. Pero ellos no quisieron escuchar, tristemente. Entonces, después de muchos castigos y todo eso, Israel finalmente fue llevado a Siria en el año 723 antes de Mashiach. Y después leemos en Segunda de Reyes 18, 9 al 12. Dice: durante el 4º año del reinado de Ezequías, llegó Salmanasar, rey de Asiria, y rodeó la ciudad de Samaria. Era el 7º año del reinado de Oseas en Israel. Después de mantener rodeada la ciudad durante 3 años, Salmanasar se apoderó de ella. Luego Salmanasar llevó a los israelitas a Siria y los ubicó en Alá, junto al río Jabor, en la región de Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió, ¿por qué sucedió esto? Porque los israelitas no obedecieron a la Torá o a la ley de Elohim, que la ley que él les había dado por medio de Moisés, ni fueron fieles al pacto que había hecho con él. Entonces, todo este castigo les llegó porque ellos no quisieron obedecer, no siguieron los mandamientos que el Eterno les había dado. Amén. Qué tremendo, ¿no? Entonces acá seguimos leyendo acerca de las consecuencias de lo que pasó aquí en Segunda de Reyes 17, 18 dice: por eso el Adón se enojó en gran manera contra Israel. Vemos acá contra Israel, pero específicamente ahora ya sabemos que está hablando de las 10 tribus y acá dice Israel, pero si no hemos estudiado este rompimiento, y entonces nos podemos confundir pensando que es todo Israel. Y eso es lo que queremos que en esta noche podamos entender y que quedemos bien claros en eso, ¿no? Entonces dice que el Eterno se enojó en gran manera contra Israel y los alejó de su presencia. Y solo quedó la tribu de Judá. Vean que claro está esta diferencia entre estas dos casas. Entonces dice que los alejó de su presencia. El verso 19 dice: pero después ni siquiera Judá cumplió los mandamientos. Imagínense eso. Sí. Israel, las 10 tribus pecaron, pero después dice: ni siquiera Judá cumplió los mandamientos del Adón su Elohim, sino que siguieron los estatutos que Israel, mire esto, que Israel mismo se prescribió. O sea, Israel hizo sus propios mandamientos. Imagínense qué tremendo. Cuando nosotros empezamos a crear mandamientos, nosotros ya tenemos la palabra escrita por el Eterno, que fue dada al pueblo de Israel. Amén. En el monte Sinaí. Esa es la palabra que nosotros tenemos que seguir, no tenemos que inventar una nueva palabra. Entonces dice que Israel mismo
hizo sus propios mandamientos. Por eso Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel. Wow, esto es muy fuerte. Dice que Él desechó a la descendencia de Israel, pero de estas 10 tribus. Tenemos que mantener eso en cuenta, de estas 10 tribus. Y dice, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Los sacó de la tierra. Dice, cuando Yahweh apartó a los israelitas de la dinastía de David, ellos proclamaron como su rey, lo que estábamos viendo, a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de la obediencia al Adón y los hizo cometer grandes pecados. Los israelitas cometieron todos los pecados que cometió Jeroboam, sin apartarse de ellos, hasta que el Adón apartó de su presencia a Israel, tal y como él lo había anunciado por medio de todos los profetas sus siervos. Fue así como Israel fue llevado cautivo a Siria hasta el día que se escribió hasta el día de hoy. Nunca más Israel o estas 10 tribus se volvieron a ser 12 tribus. Ahí fue donde ocurrió esta división completa, ¿no? Porque ya ellos nunca más fueron un reino, sino que se perdieron estas 10 tribus. Entonces, a raíz de esto, ellos perdieron su identidad. Y hay una cita que dice que ellos fueron tragados la tierra por las naciones. Por las naciones. Amén. Ahí encontramos en Juan 4, cuando Yeshua manda a comprar a los discípulos, ¿ya? Los manda a la tienda para quedarse solo, pero con un propósito, ¿ok? Y va al pozo porque llegaba una mujer, ¿ok? Entonces, y la mujer se sorprende cuando Yeshua le habla y le dice a la mujer, ¿por qué me hablas? Si judíos y samaritanos no nos llevamos. O sea, ya estaba ese rompimiento, ¿ok? Porque empieza a hablarle, ahí podemos hacer conexiones, quién era la mujer, pues cuántos maridos tenía, y podemos hacer las conexiones. Pero a lo que vamos es de que era Samaria, ya Samaria estaba dividida, ya Samaria pertenecía al otro reino, no a Jerusalén. Entonces lo que dice, ¿ya qué hacemos? Entonces ella le pregunta, porque nosotros tenemos que ir al templo, ¿ok? Porque nuestros padres han puesto el monte de ¿qué? De Gerizim, ¿verdad? Y allá adoramos nosotros, porque no nos permiten ir a Jerusalén, no nos dejan entrar allá. Entonces ahí vemos que ya el rompimiento estaba, pero qué lindo que nuestro Adón Yeshua HaMashiach vino a unir. Aleluya. Él no discriminó a esta mujer como judío, sino que le dice, mujer, la hora viene en que adorarán, exaltarán al Padre, ni lo exaltarán ni en el templo en Jerusalén, ni en este monte, sino que en todas partes de la tierra será exaltado ese nombre que es sobre todo nombre. Y lo exaltamos. Amén. En Carolina del Norte, aleluya, en España, en Perú, en Colombia, todas las naciones. Sí, todas las amén. naciones. Qué bendición. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Judá? Vimos que Israel fue tragado por las naciones, perdió su identidad, pero Judá no se quedó atrás. Judá también pecó. Y también es llevado cautivo. Sí, vamos a ver esto, es muy interesante, ¿no? Lo que pasa con Judá. Jeremías 3:8 dice, y vio que a causa de los adulterios de la infiel Israel, yo le había despedido, dándole carta de divorcio. ¿A quién le dio carta de divorcio? A Israel. A Israel, o sea, a las 10 tribus. Oiga, mire, voy a parar aquí, porque esto fue una de las cosas que me costó a mí asimilar. Cuando mi esposa me hablaba de redimir a la mujer, y ella me decía, pero qué precioso es Yeshua, porque él vino a morir por su amada, entregó su vida por su amada, y a mí no me hacía clic. A mí eso le decía, ¿cómo así? Si tú sos mi esposa, ¿y por qué voy a morir por ti y después te voy a volver a tomar? No le entiendo. Pero es que a mí me faltaba
esa despedida por la causa de ella, que ella había faltado al convenio. Entonces, ¿qué decía la ley? La ley decía que tenía que morir ella, porque yo soy fiel, ella no fue fiel. Y como ella fue encontrada en el pecado, la que tenía que morir era ella, porque la única que nos puede separar es la muerte. Pero viene el amado y dice, no, déjale que viva, voy a morir yo, para que ella sea libre. ¿Ok? Entonces, él muere, ¿ok? Dando su vida en el madero, para que todo aquel que crea sea salvo, pero también por su amada, ¿ok? Para que su amada sea libre, y después, en su amor y su misericordia, para volverla a tomar. Pero según la ley, tenía que ser así. Y cuando yo entiendo eso, fue tan misericordioso el Padre, que me tocó, me ministró, y fue algo tan bello. Entonces, dice carta de divorcio para Israel. Oigan bien, para Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el que juega el papel. Entonces, ¿quién es la novia del Eterno? Israel. Amén. Hablando de las 12 tribus, Hablando ¿no? de las 12 tribus. Hay que aclarar, porque a veces Sí. habla de Israel, como hemos venido hablando, y está hablando de las 10. Entonces dice, con todo su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Pero aquí está hablando bien claro que él se había divorciado de Israel, o sea, de estas 10 tribus, y Judá, viendo el ejemplo, porque ya Judá había visto las consecuencias, que lo que le había acontecido a estas 10 tribus, y ellos también hicieron lo mismo. Entonces, es importante mantener eso en mente, ¿no? Que el divorcio ocurrió con las 10 tribus, no con Judá. Pero Judá también fue castigado, ¿ok? Todo tiene su consecuencia de lo que nosotros hagamos. Entonces Judá no se quedó sin castigo. Pasó, dice que les llegó el castigo con la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 586 antes de Yeshua. Leamos lo que dice 2 de Crónicas 36, 9 al 10. Dice, Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado solo duró 3 meses y 10 días. Joaquín no obedeció a Elohim. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor ordenó que llevaran a Joaquín preso a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor nombró como rey de Judá a Sedequías, que era el hermano de Joaquín. También se llevaron a Babilonia los utensilios de más valor que había en el templo de Elohim. Entonces ellos tomaron posesión, o el gobierno de Jerusalén, y entonces ellos eran los que ministraban, y se llevaron, dice, las cosas más, los utensilios más preciados que habían en el templo. Aparentemente el castigo de Judá no fue tan fuerte que el castigo de Israel, pero sí fue más valioso. Fue más valioso porque Judá tiene el cetro y tenía a cargo el templo, que era hasta la fecha pues lo más sagrado. Pero al perder estos utensilios y ese poderío, prácticamente todo Israel pierde la fuerza, pierde la esencia. ¿Ok? Entonces se sentían peor que Israel, Judá, por perder el templo, perder sus utensilios. O sea, hasta la fecha son cosas tan sagradas que perderla era realmente, ellos decían la muerte, pues, 100 veces, pero que eso fue algo que les traspasó el alma. Amén. Leemos aquí en Primera de Reyes 15, 1, qué es lo que pasó. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abíam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom,
y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. O sea, no fue un rey bueno. Dice, y no fue su corazón perfecto con Yahweh, su Elohim, como el corazón de David su padre. Pero veamos lo precioso, dice, mas por amor a David, Yahweh su Elohim le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahweh. Amén. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Wow, siempre estuvieron estos dos reinos en pleito, y vemos cómo el Eterno siempre guardaba de Judá. ¿Por qué? Por amor a David. Porque David había andado en lo recto, porque David había guardado los mandamientos del Eterno. Qué importante es andar en obediencia, andar sumiso a lo que el Eterno ha dejado para nosotros. Y esa, la bendición, es para nuestros descendientes también, no solo para nosotros. Amén. Por eso es que vemos que ese favor del Eterno está siempre con Judá. Lo han querido destruir, lo han querido borrar del mapa. El antisemitismo ha venido al mundo entero, ¿ok? Pero el remanente está todavía ahí por amor a David, por la promesa, por esas profecías que tienen que tener fiel cumplimiento. Amén. Amén, sí. Y bueno, podemos ver que Judá pues fue castigado y llevado a Babilonia, pero después del tiempo del castigo, entonces ellos regresaron otra vez a la tierra. Veamos la profecía que se le da a Judá cuando Jacob está bendiciendo a todos sus hijos. Entonces, estas son las palabras que le dice a Judá. En Génesis 49:8, tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo, ¿y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante. Mire Amén. Qué bello. Hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Amén. Qué bendición, qué preciosa bendición que se le da a Judá, que siempre lo iba a mantener. Por eso es que ahora todo el mundo conoce a los judíos. Uh-huh. Pero ¿a dónde está la tribu de Manasés? Uh-huh. ¿A dónde está la tribu de Aser? De Benjamín. ¿A dónde están estas otras tribus? Nadie las conoce. Uh-huh. Pero a Judá, sí. Y por eso es que todo atribuyen a los hermanos judíos. Las fiestas, el Shabbat, el manto de oración, los tzitzit, todo eso. Sí, eso es judío. Eso es de los judíos. ¿Okay? Judá es una tribu, pero Israel son las 12 tribus dispersas en todo el mundo. Ahora que Judá ha guardado la Torá, guardado todos estos los preceptos, o sea, en un sentido que se les ha mantenido, es profético. Todo viene del Padre y a Él se le dio. Amén. Amén. Los judíos son solo parte del pueblo de Israel, como decíamos, que las 10 tribus todas nunca volvieron. Estas 10 tribus nunca volvieron, se dispersaron. ¿Ok? ¿Se puede contar los judíos el día de hoy? Sí. Se dice que hay 15 millones de judíos aproximadamente. Es la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Sí, podemos contar cuántos. Se dice que hay 15 millones de judíos en todo el mundo, ¿no? Pero entonces podemos preguntarnos qué pasó con la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál fue la promesa que le dio? Que su descendencia iba a ser como las arenas del mar. Iban a ser benditas, ¿sí? Benditas
benditas todas las simientes de la tierra, y dice que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. O sea que iba a ser, ¿quién puede contar las estrellas del cielo? Imagínense, ¿quién puede contar las arenas del mar? Entonces, pero los judíos sí se pueden contar. ¿Sí? Sí se pueden contar. Entonces, ¿qué pasó con la promesa? Que es incontable. Que es incontable. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con la promesa? ¿Dónde está esa descendencia que no se puede contar? Porque el Eterno no miente. Él dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él le prometió a Abraham que su descendencia sería grande, que no se podría contar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están? Bueno, veamos la promesa que se le dio a Abraham. Dice Génesis 12, 1 al 3, dice, Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se beneficiarán todos los linajes de la tierra. Génesis 22, 17 dice, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y su simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Mire qué promesa tan linda que el Eterno le hace a Abraham. Luego esta promesa pasó a Isaac. El Eterno le dice las mismas palabras a Isaac. Amén. En Génesis 26 encontramos, amados, 3 al 5, reside esta tierra, ¿okay? Y yo te asistiré y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras y mantendré el juramento que hice con tu padre Abraham. El verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a ti, a tu descendencia, toda esta tierra. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Aquí encontramos la misma bendición que le da a Abraham y le dice, sal, mira para los cielos, ves que las estrellas las puedes contar. Esa es la misma bendición. ¿Okay? Verso 5, el pago en pago de Abraham me obedeció, que guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Entonces, la obediencia trae bendición. La obediencia a los mandamientos, a los preceptos, a las instrucciones son muy lindas y muy hermosas. Amado, es una bendición seguir la Torah. Y el Padre ha puesto en nuestros hermanos, amigos, hora de la Torah, para que nosotros podamos ministrar y podamos compartir con ustedes lo que es este tiempo hermoso, y que cada uno de ustedes sea edificado y podamos ir a la palabra y buscarla a la raíz, ¿verdad?, de que trae la bendición. Amén. Amén. Bueno, entonces esa promesa también se le pasó a Jacob y se le dice lo mismo, exactamente la misma promesa que se le dio a Abraham, se le dio a Isaac y también a Jacob. Pero entonces Jacob tuvo 12 hijos, entonces esta promesa tenía que ser pasada a uno de estos 12 hijos. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. O sea, el primogénito de Israel era Rubén, pero aquí dice, como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, Amén, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue dado a José. Amén. A José se le dio ese derecho de primogenitura. Entonces de ahí en adelante vamos a ver una historia muy linda
de José, amén, que fue no el preferido de Jacob, sino que uno de los elegidos por el Eterno. Siempre vamos a encontrar en la escritura quien tiene el poder, la gracia, dominio, es nuestro Padre eterno. Amén. ¿Ok? Tú puedes ser el primero o no puedes ser el primero quizás de tu descendencia, pero tu corazón noble, tu corazón sincero te hace el primogénito. ¿Ok? Porque podemos hablar de la progenitura y vas a ver que esa bendición no se le dio al que nació primero, sino que se le dio a quien el Padre quiso. Porque una cosa es ser primero y otra cosa es tener la bendición como primogénito. Amén. Y nosotros encontramos no solamente este caso, sino los otros casos que vienen en el sentido de que tú eres el primero, a ti te corresponde la bendición. Y dice, sí, pero tienes una falla. Oh, ok. Pues el segundo también tiene otra falla. Entonces, vemos ahí de que el Padre tiene un propósito con tu vida, en darte la progenitura, la primogenitura para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Pero todo cuando nosotros tenemos un corazón obediente, un corazón sincero, un corazón que busca del Eterno. Amén. Entonces, es muy bello. ¿Por qué el Padre escoge a Joseph? ¿Por qué el Padre le da esa bendición y se la da al hijo, ¿ok?, de Joseph? Se la da, claro, a José doble. ¿Por qué le dice que va a ser doblemente bendecido? Porque tú como hijo vas a tener tu parte, pero también tu nieto también. O sea, mi nieto, perdón, tu hijo va a tener esa bendición. Pero es que José fue doble, imagínate. La doble bendición para tu vida, la doble bendición. ¿Por qué? Porque el proceso que tuvo José no fue fácil. Tal vez tu proceso no ha sido fácil todo este tiempo. Tal vez tú estás en una meditación, en un luchar aquí y tú sabes, pero cuando en tu corazón dice, no importa, pero yo voy a agradar al Padre. No importa, pero que Él me está haciendo un llamado a mí para poder seguir adelante. Yo lo voy a hacer. El Padre te va a dar la doble bendición. Te va a bendecir a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, porque en tu corazón tú estás decidiendo agradarle a Él a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones adversas, pero tú vas a bendecir al Eterno, Él también te va a bendecir a ti. El proceso de José no fue fácil. Ahorita vamos a decir por qué José fue elegido, pero el proceso de esa elección, el proceso que el Padre lo sometió. Primero, ¿quién vende a José? ¿El vecino? ¿Ah? Lo vende, que fue un amigo de mi papá que no le caía bien. Sus propios hermanos. O sea, tal vez fuiste golpeado, fuiste vituperado por tus mismos hermanos. Pero que tu corazón no entre a la raíz de amargura. Que tu corazón se libre de eso, de hacer daño. Porque tarde o temprano el Padre los pondrá delante de ti. ¿Qué vas a hacer tú cuando te encuentres con tus hermanos? Este es el momento de la venganza. Y que la venganza es dulce o amarga. Pero dice, no, yo no voy a hacer eso. Que el Padre me guarde, me libre, porque yo voy a actuar de buen corazón con mis hermanos. Y por eso el Padre lo bendijo y le dio la bendición. Amén. Esta historia de José es una historia muy impresionante y yo creo que no vamos a poder terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Uh-huh. Pero vamos no sé si lo dejamos para la próxima, esta segunda parte, porque al empezar de la historia de José es algo muy, muy lindo. Todo lo que el Eterno hizo con él, las maravillas que hizo con él en Egipto, y trae algo profético que ahora lo entendemos, que representaba a Yeshua mismo allá en Egipto. Imagínense, llega a Egipto, una nación gentil, le ponen un nombre nuevo, le ponen un atuendo nuevo, que es lo mismo que pasó con Yeshua.
lo hicieron a Yeshua. Mucha gente piensa que Yeshua era Griego. Americano, diría yo, o italiano. Lo hicieron rubio. Lo hicieron rubio. Ajá. Entonces todo el mundo, y sabe, gente muy famosa, y dicen, no, Jesús era americano. Lo escuché una vez en un noticiero. Ojos azules. Entonces se olvidan cuál fue el origen de Yeshua, su descendencia, su linaje. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos todas estas cosas, porque entonces podemos caer también en el mismo error. Así es que Joseph fue el elegido por el Eterno, y su padre le regaló esta túnica de muchos colores. Amén. Esta túnica representa a todas las naciones. Todas las naciones. Ahí está. Estamos encontrando dónde están los descendientes de Abraham, porque la promesa es que serían incontables. Amén. Vamos a dejar aquí, porque media vez entrando con Joseph, con José, ahí viene, yo diría, el grueso, viene lo bueno, porque cuando oramos por nuestros hijos, ahorita en Shabbat, la oración que hacemos por nuestros hijos es que Yahweh te haga como ¿a quién? Efraín y a Manasés. No te dice que el Padre te haga como Abraham, como Isaac, como Jacob, no, sino que es que Yahweh te haga como a Efraín y a Manasés. O sea, ¿por qué? Los dos hijos de Joseph. Los dos hijos de José. Ok, imagínense que quedan grabados en una oración de Shabbat, y Shabbat es eterno. O sea, ¿a dónde plasma la bendición de José como padre de estas dos criaturas? Y quedan plasmados en una oración. Amén. Entonces vamos a llegar hasta aquí, corazón. Amén. Hacemos una oración y luego después vamos a continuar con todo el estudio, porque yo creo que quedamos ni a la mitad. Está bastante, pero qué lindo. Espero que seas edificado. Espero que le des like, que compartas también y sea de bendición. Si puedes dar comentario también, estamos para escuchar, para poder aceptar los comentarios. Que el Padre bendiga esta programación. Sigue con la sintonía de Ángel TV y nos encontramos nuevamente de 6 a 7 con la hora de la Torá. Amén. Así que un fuerte abrazo, bendiciones, y que el Eterno derrame bendiciones sobre tu vida. Amén. Oramos para despedirnos de este tiempo. Abacados, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido poder estar hablando, compartiendo tu palabra. Esta hermosa historia, Abacados, de tu pueblo Israel. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a todos aquellos que podrán escuchar este mensaje. Que sea usted abriendo el corazón, Abacados, haciendo que este mensaje pueda llegar hasta lo profundo de su ser, y que podamos entender estas profecías, que podamos conocer que nosotros somos parte de esto precioso, de este plan profético que estaba diseñado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Tú nos habías escogido, tú sabías que nosotros seríamos parte de esto glorioso, que seríamos parte de tu pueblo y que seríamos simiente de Abraham. Precioso Rey soberano, Te agradecemos. Aleluya. Ayúdanos para que podamos tener ese mismo corazón, así como Abraham caminó contigo, así como Abraham agradó en todo tiempo, quería estar agradando lo que tú le habías dado, lo que tú le habías mandado, que nosotros también
sigamos su ejemplo y que podamos agradarte en todo tiempo, que podamos conocer estos misterios preciosos y que podamos caminar en ellos y no solamente conocerlos, sino compartir con todos aquellos que sin duda alguna son descendientes de Abraham, son esa promesa que se le dio a Abraham, que sería, si no se podría contar, que sería como el polvo de la tierra, como las estrellas en el universo. Oh precioso Rey soberano, te bendecimos en esta hora. Bendícenos a cada uno de nosotros para poder ser obedientes a tu bendita palabra. Muchas gracias por todo lo que has hecho en este día. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Shalom a todos y bendiciones. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Amén.